¿Dónde nos paramos? ¿Por este lado? ¿Por este? ¿Por el medio? ¿Cómo van las cabezas? Están para pensar, ¿no? ¿Quieren que se las compliquemos más? Más vale. Vamos a tener ahora en la conferencia que viene, y me voy a tomar una licencia, porque lo que estamos empezando a ver, fíjense, que los que han estado, acá hay mucha ya gente de Victoria que ha tenido experiencia. Voy a vender un relato que me acabo de enterar de nuestro amigo acá que está haciendo sonido, pescando, dijo, uy, es lo mismo que vi en la Laguna del Pescado. Fíjense lo increíble de esto, ¿no? Porque desde distintas ópticas se logran miradas casi idénticas, interpretaciones diferentes. Pero ¿qué pasa cuando algo como esto le pasa a un hombre de ciencia y la cabeza racional empieza a pelear con otro tipo de mirada y ahí empieza lo fascinante? Es un gran gusto, un gran placer y para nosotros una gran responsabilidad también porque, como le dijimos al próximo invitado, trabajamos mucho para que se construya un escenario institucional que permitiera, por ahí la palabra no es lo que voy a decir, que se sintiera cómodo, porque yo sé que es un hombre que, ya lo van a conocer, ha dado su tesis con el tema, por lo cual no es que está alejado, está muy cercano, pero hay que marcar una cierta responsabilidad para que estas cosas empiecen a suceder, que la ciencia se anime a contar, pero también desde la experiencia. Creo que Daniel López con su equipo lo dejó bien claro. Así que estamos muy contentos de que llegue este momento preciso, en el momento adecuado, en el correcto congreso, este sexto Congreso Internacional, para este momento que para nosotros es una bisagra. En lo personal, pero también creo que para el tema. Quiero presentar con mucha alegría, con gran orgullo, al próximo exponente. Él es de Buenos Aires, pero hace mucho que vive en la zona de Cuyo, en Mendoza. Investiga, es doctor en antropología, investigador del CONICET, tiene muchos laureles acumulándose, es un gran investigador. Nos dimos un placer el otro día a la noche de charlar un poco de historia cultural. Él investiga mucho por esos lugares. Así que brindémosles un gran aplauso al doctor Diego Escolar. Bueno, quiero agradecerles muchísimo que hayan venido, y especialmente a Andrea, que me invitó a participar de este evento. Es la primera vez que vengo. Y creo que es muy importante, nosotros, el tema del Congreso, que es entre la creencia y la ciencia, creo que es muy importante que se debatan estos temas y que también se dé lugar a los científicos de carrera, a los científicos, especialmente científicos, a participar de esto sin una mirada prejuiciosa. Yo no sé si podés poner el PowerPoint. Bueno, ahí cuando van. Gracias. Bien. Bueno, antes de que pasen el PowerPoint, ahí está. Ese es el título, no sé si lo alcanzan a leer. Orgullo y prejuicio científicos, ¿no? Con signo de interrogación. Porque lo que yo quiero plantear un poquito son estas relaciones. ¿Qué relaciones hay entre la ciencia y la experimentación, o los experimentadores, como hemos visto, y la ufología, lo que se llama la ufología, los ufólogos? Y yo creo que hay una especie, si bien hoy se dijo que hay cientos de científicos que están trabajando con esto, yo creo que no son tantos en realidad, sobre todo los que lo hacen oficialmente, ¿no? O sea, los que hacen desde el sistema científico institucional. Son muy, pero muy poquitos realmente los que lo hacen, y en Argentina casi no hay. Entonces yo creo que hay un diálogo de sordos todavía entre la ufología y la ciencia oficial. ¿Por qué digo ciencia oficial? Después lo voy a explicar, ¿no? Porque yo quiero plantear
digamos, ¿de qué definición de ciencia estamos partiendo? Muchas veces se maneja incluso en este círculo una idea de científico que no coincide con lo que un científico realmente es, o con lo que la ciencia realmente es. Y la ciencia no es una sola cosa, no es una cosa unificada. Hay múltiples disciplinas que no son totalmente coherentes entre sí, no hay una sola lógica científica. Por ejemplo, yo provengo de las ciencias sociales, la epistemología de las ciencias sociales, o sea, los procedimientos por los cuales se considera científico las ciencias sociales, son bien diferentes de las ciencias naturales, o las llamadas ciencias duras, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces hablamos o discutimos en ámbitos como este, como si la ciencia, con mayúsculas, fuera una sola cosa. También quiero plantear que, más allá de ese diálogo de sordos, hay mucha relación entre la ufología y la ciencia, ¿no? Si tomamos en cuenta la ciencia en su sentido amplio, como procedimientos, formas de construir conocimiento con una estructura lógica que se plantean, un objeto de estudio, hipótesis, metodologías, teorías, etc. Y, sobre todo, sistemas de validación propios, ¿no? Sistemas de validación que tienen una estructura lógica. Y no sé si me están siguiendo hasta ahí o me estoy yendo de mambo. Bueno, aquí quiero llegar con esto, que no hay un solo sistema de validación para la ciencia. O sea, lo que puede ser la manera en que se demuestra la verdad en un campo de la ciencia no es igual al otro. Bien, y eso ocurre como antropólogo, les cuento. Algunos de nosotros trabajamos con lo que se llaman otros saberes, ¿no? O sea, otras formas de construir conocimiento sobre el mundo, sobre la realidad, que no son la ciencia, ¿no? Que son de culturas diferentes, que tienen otra estructura lógica, pero la tienen. Entonces, nosotros nos interesa mucho, en mi caso particular es así, comprender estas otras formas de conocimiento que son por procedimientos diferentes, pero los consideramos legítimos igual. Solo que escapan, muchas veces, cuando nos referimos a otra cultura muy distinta, escapan de nuestros esquemas, ¿no? Bueno, esto no toda la ciencia considera válidos a otros saberes, nosotros sí, los antropólogos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no estoy poniendo la ciencia elevada por encima de todas las otras formas de conocimiento. Es una forma más, muy importante, pero no es la única. Ahora bien, también hoy se habló de los experimentadores, tal vez con distintos significados, ¿no? Distintas formas de definirlo. Se habló de esos experimentadores sobre todo como aquellos que viven una experiencia. Y a mí me interesa más, si bien yo también he vivido y trabajo con haber vivido esas experiencias, la idea del experimentador como aquellos que van a conocer y para eso realizan experiencias o experimentos. O sea, como lo que vimos de Daniel López y su grupo, o los chicos de Cuyo, de los guardianes del cielo cuyano. Y yo creo que esos experimentadores, más allá de que haya alguno que pueda decir, bueno, ¿y su método? ¿De dónde lo sacan? ¿Se lo inventaron? ¿O sus teorías cuáles son? No, en realidad no saben nada, no pueden demostrar lo que dicen. Yo creo que actúan como científicos en muchos aspectos. O sea, muchas veces incluso son más científicos que los científicos. A ver si lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque en este diálogo de sordos, los científicos de carrera en general rechazan absolutamente al tema OVNI como un objeto de conocimiento legítimo, ¿no? Es más, hay un desprestigio en aquellos que de alguna manera se quieren meter a estudiar esto. Y también hay un tabú. ¿Por qué digo que hay un tabú? Porque el solo hecho de que sea considerado que un científico está detrás de esto puede que genere entre sus pares, entre sus superiores,
acordémonos que el sistema científico son instituciones jerárquicas muchas veces. Sanciones, ¿no? Sanciones explícitas, ¿no? Que no le financien proyectos, que no asciendan su carrera, que sea marginado, o perder credibilidad en la comunidad científica. Y acá estoy hablando de la comunidad científica como eso, como una comunidad, no como esos tipos que saben, sino como una microsociedad, no tan micro, que tiene sus culturas institucionales, sus formas de manejarse, sus estructuras morales, etcétera, etcétera. Entonces, como otra comunidad más que estudiamos los antropólogos. Por un defecto profesional, no puedo dejar de pensar en los científicos también como esto, ¿no? Bueno, en esta comunidad científica el tema OVNI todavía no es aceptado, salvo individualmente por algunos. Bien, por lo tanto, no investigan aquello que yo creo que deberían investigar. ¿Por qué? Porque un científico debería ser ante todo, con la historia de cómo se fue conformando el método científico o los métodos científicos, el pensamiento científico, aquellos que van a investigar lo que aparece como la mayor curiosidad, aquello desconocido sobre lo que no tenemos una teoría para explicarlo, aunque justamente precisamente aunque no tengamos teorías claras, justamente por eso debemos investigar, deberíamos, y no pasa así. Entonces, en ese aspecto los científicos muchas veces no actúan como científicos. Claro. Y los experimentadores Haciendo una fe. ocupan el vacío que la ciencia dejó. La ufología también. Por eso no es de extrañar que la ufología, los experimentadores, tengan muchos aspectos de la forma en que opera la ciencia, ¿no? Son ellos los que construyen teorías, equivocadas o no, a veces con procedimientos lógicos, a veces no, eso es otro tema. Los que desarrollan metodologías, como veíamos hoy, bueno, me estoy adelantando. ¿Por qué digo también que tienen una actitud científica? Porque realizan lo que un científico debería hacer: ir, observar, establecer secuencias, regularidades, tratar de obtener pruebas también, registros, digamos, ensayar procedimientos que tengan resultados. A esto quiero llegar, me quiero pelear. Si nosotros, el otro problema de la ciencia y los ovnis, ¿cuál es? Es tanto lo que no se sabe, son tantas las interrogantes, que un científico se tiene que parar en el aire para investigar, y eso a los científicos no les gusta. Lamentablemente la ciencia se ha burocratizado tanto. Yo conozco muchos colegas que estudian lo que ya se sabe, o que van a demostrar lo que ya se ha demostrado, con otras preguntitas, otras cosas, pero bueno, muchas veces lo mismo. Y la ciencia actual detesta la incertidumbre. Y la incertidumbre debería ser parte esencial de la actitud científica. O sea, ¿para qué vamos a investigar lo que ya sabemos? Otra cosa sería decir, bueno, no sé, no sabemos nada de esto, vamos a ver cómo hacemos para construir un tipo de conocimiento, alguna aproximación. Eso para mí es legítimamente científico, eso es lo que hacen los experimentadores muchas veces, ¿no? Bueno, yo me voy a cambiar de tema ahora, voy a pasar a otro tema relacionado, ¿no? Pero un poco cómo fue mi problemática, mi inclusión en el estudio de esto, que yo no llamo fenómeno, no me gusta el término fenómeno. Fenómeno es un rayo, no sé, algo inanimado, pero esto, como decía Daniel, para mí también tiene una inteligencia operante, ¿no? Y tiene lo que parece ser voluntad. A veces hace cosas, se comunica, se acerca, se aleja, sigue, bueno, todo eso que hemos visto con los videos de Daniel,
Entonces, podríamos llamarlo un objeto de conocimiento, sí, pero para mí también tiene características, y acá me zarpo un poco, de subjetividad, o sea, de sujetos. No son solo objetos o fenómenos, son lo que sea que sean entidades que hacen cosas, tienen actitudes inteligentes, se comunican y tienen voluntad. A veces aparecen, a veces no. Bien, podemos pasar a la otra. Yo voy a narrar un poco brevemente, porque ya estoy cansado de hacerlo. Lo he narrado otras veces, pero tengo que narrar, porque eso me vincula a este tema. Como antropólogo, como dijo Andrea, que sos antropólogo, es cierto, no mentira, yo investigaba la región cuyana, otros temas. Yo hasta el día de hoy investigo otros temas. Este tema, que lo investigo igual, lo hago en forma paralela a mi objeto de estudio oficial, el CONICET me aprueba o sabe que yo estudio. ¿No? Es otra cosa. Bueno, yo estaba desarrollando mis investigaciones de doctorado en el departamento de Calingasta, de San Juan, y trabajaba sobre el proceso por el cual comunidades campesinas, de arrieros, etc., de la región y en zonas urbanas se estaban identificando como indígenas. ¿No? En una región donde supuestamente se habían extinguido hace 300 años más o menos los indígenas. Entonces yo investigaba esto, sus discursos, sus sentimientos, porque decían que eran indios, porque algunos sí, algunos no, bueno, toda esta cuestión. Y en eso, parte esencial de mi trabajo, y como antropólogo, hago una pequeña acotación, se habló bastante del trabajo de campo acá. Los antropólogos, nuestra metodología principal es el trabajo de campo antropológico. Pero es un trabajo de campo muy profundo, ¿no? En el sentido de que lo que nosotros queremos recuperar y entender es la cultura del grupo que nosotros investigamos. Partiendo de la base de que siempre hay un punto inconmensurable, o sea, hay cosas que no podemos comprender si no vivimos, no crecimos en esa cultura. Como no podemos hacerlo, pasamos a convivir con la gente, tenemos una serie de metodologías para acceder a esa racionalidad diferente a la nuestra. Lo cual obliga a poner en suspenso, muchas veces, forzarnos a no creernos nuestras propias teorías y presupuestos y conceptos. Es decir, bueno, yo creo que la luna sale por ahí, se apaga, dura tanto, bueno, estoy exagerando, eso no se puede. Bueno, otras cosas. Que decimos, bueno, lo que damos por natural puede no ser nuestra cultura. Y bien, mi trabajo era acompañar, parte de la metodología, los recorridos que hacían arrieros de ganado, de mulas, cazadores furtivos de guanacos, etcétera, en la alta cordillera de los Andes, en San Juan. Y yo he sido arriero, o sea, por parte del trabajo fue aprender y convivir y ser arriero, ¿no? En la cordillera, cruzando la caballo, etcétera. Y en uno de estos viajes, bueno, aparece, la verdad se ha resumido, ¿puedes pasarlo? Bueno, eso que ven ahí, esa manchita, fue el epicentro de la experiencia que voy a contar, donde una noche, bueno, yendo a caballo, a un lugar que me querían mostrar ligado en el pasado indígena, un sitio arqueológico, empiezan a verse en unos cerros cercanos luces que se aproximan hacia nosotros de unos 5 o 6 kilómetros, mejor dicho, no hacia nosotros, sino muy adelante de nosotros, se aproximaban hacia el camino que seguíamos, pero se paraban, estaban un ratito ahí, se apagaban y volvían a prenderse 6 kilómetros más arriba en el mismo lugar de donde habían salido. Pero eso en un segundo. Y volvían a recorrer todo el
luces rastreras, como decía Daniel, iban sí, pero a una velocidad muy grande. Eso pasó durante 20 minutos más o menos. Al principio yo no le daba importancia, pensaba que eran autos, hasta que el vaqueano más viejo que tenemos decía, bueno, eso no es gente, dice. ¿Cómo no? Bueno, son otra cosa. Y ahí se fueron acercando la luz hasta que estaba ya a 50 metros, 9, 100 metros, y se paraba una pelotita de luz. Estaba ahí. Y pasaron cosas muy raras, o sea, rápidamente yo por lo menos me acostumbré a las luces, o sea, pasé a ver como normal algo que era absolutamente extraordinario, ¿no? Y una luz se paró atrás nuestro, nos paramos a mirarlo y rebotó en el aire así para todos lados y volvió a caer al mismo lugar. Y nosotros seguimos viaje, seguimos a caballo, ¿no? Y cuando nos acercamos a este sector, veníamos de allá, estamos cerca de esta formación, que son 12 kilómetros por 6 de ancho, una planicie de arcilla, y bueno, empieza a venir de muy lejos un resplandor, que en realidad ya lo veíamos venir hace rato, pero vimos que se acercaba a nosotros. De nuevo pensamos que era un auto, etc., hasta que se fue acercando y resulta que iba haciendo zigzag, como buscando algo, como buscándonos a nosotros, parece. Nosotros nos dio miedo, nos empezamos a retirar, eran como a esa altura ya las 11 de la noche, y es muy árido ahí, ¿no? Pero había algunos arbustos, y la luz se acercaba, hasta que se paró, a ver, de acá a la pared, ahí, no está el enchufe. Parlante ese más o menos. Pero claro, la luz que yo le estoy diciendo tenía 3,5 metros más o menos de diámetro. No era chiquita esa. Las otras sí. Era como el tamaño de una camioneta. Una masa de luz blanca, verdosa, que ahí empezó a ponerse anaranjada. Y estábamos como tranquilos. Muy raro. Raramente tranquilos. La luz nos iluminaba. Yo estaba con un caballo de tiro. El otro muchacho se bajó a orinar al lado, mirando, y la luz nos alumbraba todo blanco. Fue una situación muy irreal, ¿no? Bueno, la luz hace unos destellos rojos hacia adentro, era como una nube de plasma, era como una cosa medio vaporosa pero densa, no era un objeto duro aparentemente, flotaba y estaba ahí como, qué sé yo, 1 minuto, 2 minutos. Voy a contar algo que no siempre cuento, no sé si conté alguna vez, capaz que lo cuento siempre. Pero yo tenía una pistola, íbamos armados algunos, íbamos a cazar, estaba prohibido, pero yo seguía la vida de ellos. Y digo, le voy a mandar una bala, no vaya a ser que, no sé, me está asustando. Y si le disparo, me acordé que tenía pistola. Bueno, saco la pistola, cargo una bala en la recámara, y en ese momento, no sé cómo explicarlo, sentí como un bálsamo así, una cosa que me decía, no, flaco, te equivocaste. No me lo decía, ¿no? Pero la sensación era tranquilizarte, pibe, así, está todo bien, no entendiste nada. Y yo, lo único que atiné, guardar la pistola. No sé, me dio. Estoy contando así como me pasó, no tengo una explicación, bueno. Muchas oportunidades sentimos comunicación con eso. Una fue esta, ¿no? Después las sensaciones de miedo o tranquilidad, estaban tranquilos. Después de eso, la luz empieza a ir, estamos como retornando, estábamos como volviendo, habíamos estado escapando de esa búsqueda. Llegamos a un alambrado, nos frena atrás del alambrado y vemos que del otro lado del alambrado se prende así en la tierra un fueguito
y de golpe se entra a mover una luz y ya es grande y termina el tamaño de la otra y empieza a desplazarse así, moviéndose por encima del piso, mientras la otra se estaba yendo a lo lejos todavía. Y da unas vueltas así para allá, y ahí el vaqueano nos dice, miren, dice, nos está huellando. Huellando. ¿Cómo huellando? Dice, sí, porque nosotros antes habíamos entrado por ese lado de atrás del alambrado, habíamos cortado el alambrado viniendo, y nos tuvimos que salir, hacer una U y pasar de otro lado, y la luz estaba así, flotaba, iba más alta, ¿no? Una estatua, una cosa así, y de esta así, como una esfera achatada, una cosa muy grande. Iba siguiendo la huella que habíamos hecho al entrar, al salir de ese potrero. Bueno, la luz hace ese recorrido, después viene hacia nosotros tranquila, se para del otro lado del alambre, también a esa misma distancia, y se entra a mano roja. ¿No? Bueno, el vaqueano, que era el hombre más viejo del grupo, nosotros estamos tranquilos, él estaba aterrorizado en ese momento. Y dice, prepárense a pelear con el diablo. Claro, ¿cómo se pelea con el diablo? Pensé yo. Bueno, y en esos momentos, lo que son la cuestión de la interculturalidad y todo eso, sea científico, no sabía qué conocimiento apelar. Ya está totalmente quemado en realidad, el bocho, ¿no? ¿Y qué hago? Estaba entregado a la situación y me acordé que un viejo con el cual había estado mucho en el campo de Buenos Aires, pero que era de origen mapuche, y bueno, yo estaba muy amigo de la familia, me crié un poco con ellos, me decía, me contaba cosas del sur de Chile, de brujos, de espíritus, cosas. Me decía, cuando uno viera, tenías una confrontación con una cosa mala, había que agarrar un puñal con cabo de plata, ¿no? Y si tenía una S, colgárselo acá más o menos en la camisa con el filo para afuera. Bueno, eso era muy complicado, ¿sabes? Pero tenía un puñal con cabo de plata. Y lo único que tiré fue agarrar el pomo del puñal de plata. Bueno, no pasó, el diablo no salió por lo menos. Y la luz estuvo un rato ahí y se entró ahí de nuevo y se chupó en la tierra. No sé, a 100 metros. Bueno, seguimos nuestro camino. Tenemos que cruzar. Todo eso fue de este lado. Tenemos que atravesarla así, para allá, porque nosotros tenemos que ir hasta esta montaña de acá. Ya era tarde, no íbamos a dormir por ahí. Y entramos a cruzar ese lugar, ahí hay como 6 kilómetros de anchura. Me acuerdo, entramos a trotar un poquito así. Y cuando me quiero acordar, ya había pasado así para mí 1 minuto, estoy viendo que estamos llegando al otro lado, ¿no? O sea que faltaban 100 metros, 200 metros, y habíamos hecho eso en 1 minuto, 6 kilómetros. O sea, puede ser que estemos llegando, si acabamos de salir. Y bueno, estamos llegando. Todos sentimos ahí que pasó, hay un tiempo que no sabemos qué pasó, pero no tenemos la idea de corte, ¿no? O sea, no nos acordamos que salimos, pasó algo, no, todo continuo. Bien, subimos por toda esta parte de acá, que va subiendo un poquito, y de golpe estábamos como por acá. Es muy alto eso. De nuevo, habíamos hecho como, no sé, 10 kilómetros, también, para mí eran 5 minutos, 10. Bueno, vamos a parar acá, dijimos. Y miramos para abajo y vemos, todo ese cruce no vimos ninguna luz, se había calmado, por eso cruzamos. Con miedo que aparecieran, pero no aparecieron. Cuando miramos para abajo, hacia ese lugar, que se llama la Pampa del Leoncito, ¿querés pasar otro? Creo que no me pasado ninguna foto. Bueno, esas son algunas vistas de la zona.
Bueno, vemos que se prende una luz en el medio, otra luz en la punta sur, chiquita, estaba muy lejos, y la del sur empieza a andar por el medio de todo eso rápido. Calculo que tenía 200 km por hora, mínimo 250. Llega hasta donde está la del medio, se para, la del medio empieza como a ensancharse, cambiar de forma, como una célula cuando se divide, que aparecen los manuales de la escuela. Bueno, de golpe, como que hay dos juntitas y de golpe, ¡tum!, una en la otra punta. Como que esa misma se hubiera apagado y prendido en la punta otra. Y empiezan a destellar, a prenderse y apagar rapidísimo las tres al mismo tiempo. Eso durante 15, 20 minutos. Entonces nosotros mirábamos todo eso, volvíamos siempre a tratar de buscar una explicación racional. Que aparecían muchas explicaciones, ¿no? Que si eran espíritus, que si eran platos voladores, que si eran narcotraficantes que vienen y establecen ahí, todo tipo de... Pero nada coincidía. Bueno, están así, comunicándose aparentemente, ¿no? Perdón, me olvidé una cosa antes. Antes de que empezara a destellar, había tres luces acá, ¿no? Y la que está en el medio carretea un poquito y ¡zup!, sale volando. Deja una estela roja en el aire. Desaparece, pero a los 2 minutos estábamos los 4 a caballo, ¿no? Todavía no habíamos estado. Vemos que de allá viene una luz. O sea, como se había ido de esa zona, viene de lejos la luz roja, se acerca a nosotros a poco, no a poco, derecho hacia nosotros, volando. Llega a una altura un poco mayor. Se acerca, hasta que viene directo hacia nosotros. Bueno, nos pusimos hombro con hombro a caballo, así los 4, esperando. Y venía, y cuanto más cerca estaba, esa se la veía como transparente, como si fuera una nubecita roja. Era como más tenue. Bueno, esa luz viene y chocó con nosotros. O sea, nos pasó por la cabeza, más o menos. Nos atravesó. Y yo no me acuerdo de sentir nada. Los otros muchachos recuerdan algunas cosas diferentes, algunos mareos, otros ruidos, yo no me acuerdo de ningún ruido. Y eso pasó como 3 veces por lo menos. 3 veces de que la luz vino, nos atravesó. Pero ninguna vez recuerdo cuando se iba. O sea, solo recuerdo que venía, llegaba hacia nosotros. Y después de nuevo viniendo, llegaba hacia nosotros. Bueno, después pasó lo de los destellos que les digo. No sé cómo es con el tiempo. Pero, bien. Estas son algunas vistas de la zona. Por fin llegamos. Esta es la Pampa de Leoncito que les contaba que había pasado todo eso. Pasó con esto. Ahí está de noche. Bueno, ahí nos vamos a detener porque, hablando de los experimentadores, que es el tema de este congreso y de esta exposición, yo quiero reivindicar el rol de los experimentadores en la ciencia también, por ahí una ciencia que todavía no está articulada, no está reconocida.